Rusia pasó años construyendo su infraestructura militar, pero en solo 3 ataques, Ucrania la destruyó rápidamente usando armas de Estados Unidos, Reino Unido y su propio arsenal de largo alcance. Fue una serie de ataques enorme. Un número récord de armas rusas fue borrado del mapa y Putin nunca las va a recuperar. Según Ucrania, esto pasaría más seguido si recibiera un poco de ayuda de sus aliados. Primero cubriremos los ataques y después explicaremos qué cree Kiev que le ayudaría a romper más récords en el futuro. El 9 de marzo, el Kiev Post publicó un reportaje a fondo sobre el combo de 3 golpes que Ucrania le asestó a Rusia, empezando el 6 de marzo y extendiéndose hasta el 8 de marzo. 3 ataques a instalaciones rusas en territorios ocupados de Ucrania desmantelaron la estrategia rusa de drones de largo alcance al eliminar sitios clave usados por Putin para drones Shahed. Fue como si Ucrania disparara al arquero y no a las flechas, al optar por destruir los drones en su origen en vez de interceptarlos tras el lanzamiento ruso. Lo mejor es que Ucrania usó una de sus nuevas armas, junto con una de las más poderosas que entregaron Estados Unidos y Reino Unido para estos ataques. Primero, vamos a la región de Donetsk, Ucrania, objetivo de Putin desde su invasión, en parte por los miles de millones o incluso billones de dólares en riqueza mineral que hay allí. El Donetsk ocupado fue sacudido por una enorme oleada de ataques la noche previa al 7 de marzo. Los interiores quedaron destrozados. Hubo explosiones secundarias, incendios y destrucción de edificios industriales cerca del aeropuerto de Donetsk. El objetivo de Ucrania, durante la primera oleada de ataques, fueron los sitios que las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman que Rusia ha estado usando para lanzar drones Shahed hacia Ucrania desde al menos 2024. El Kiev Independent también reportó los ataques. Dice que Ucrania desató una combinación letal de misiles ATACMS de fabricación estadounidense, junto con misiles Storm Shadow o Scalp, que provienen del Reino Unido y Francia, para destruir su objetivo. Hoy, misiles ATACMS y Scalp atacaron un sitio cerca del aeropuerto de Donetsk, usado por el enemigo para almacenar, preparar y lanzar drones Shahed. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en Telegram que el ataque fue realizado por fuerzas de misiles y artillería de las fuerzas terrestres, coordinadas con aeronaves de la Fuerza Aérea Ucraniana. La publicación incluyó un video, al parecer de un dron de reconocimiento, que mostró los impactos de estas armas occidentales. Se escuchan disparos, caen misiles, solo quedan escombros de los objetivos y una columna de humo negro sube al cielo. Después surgieron más imágenes de edificios destruidos en el aeropuerto de Donetsk y más humo elevándose al cielo durante el día. Esto demuestra que Rusia no tuvo respuesta ante lo que Ucrania desató. Sus defensas antiaéreas fueron penetradas con facilidad, lo que permitió a Ucrania destruir un sitio de lanzamiento que Rusia ha estado usando para lanzar sus propias oleadas de ataques con drones contra territorio ucraniano. No subestimes lo crucial de estos ataques para que Ucrania se defienda de Rusia. Como informó United 24 Media, el 2 de marzo, Rusia desplegó 5.059 drones de largo alcance contra Ucrania tan solo en febrero, lo que representa un aumento del 13% en la cantidad de drones lanzados en enero. El 10 de marzo, Business Insider informó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que Ucrania ha enfrentado más de 57.000 drones Shahed o similares lanzados por Rusia contra sus ciudades, infraestructura y tropas desde la invasión de Putin. Eso equivale a un promedio de más de 1.187 drones al mes, aunque los ataques con drones de Rusia han aumentado drásticamente desde mediados de 2025. Con esas cifras es claro cuál era el plan de Ucrania con su primer ataque en Donetsk. Si destruyes un sitio de lanzamiento, reduces la capacidad de Rusia para lanzar drones Shahed. El uso de misiles Storm Shadow y ATACMS implica que el daño fue tan grave que Rusia no podrá reparar sus sitios pronto. Esto no elimina los drones Shahed para Rusia. Significa que las fuerzas de Putin perdieron un sitio de lanzamiento más cercano a los objetivos que Rusia busca atacar que casi cualquier otro. Los nuevos drones Shahed deberán volar distancias mayores, lo que aumenta la posibilidad de que sean derribados antes de causar daño. ¿Rusia reconoció el ataque en Donetsk? Todos conocemos las jugadas del manual de propaganda ruso, así que la respuesta es obvia. El Ministerio de Defensa de Rusia no comentó sobre la quema de sus sitios de lanzamiento de Shahed en Donetsk, pese a la clara evidencia del logro ucraniano. El ministerio informó sobre 132 drones ucranianos que, según afirma, las defensas rusas derribaron en varias regiones la noche del ataque en Donetsk. Esas regiones, incluidas Samara, Volgogrado y Saratov,
están demasiado lejos de Donetsk como para que Rusia saque su típica excusa de los restos de drones. Ni así habría funcionado. Los misiles Storm Shadow y ATACMS causan cráteres mucho mayores que los drones ucranianos. Cuando no pueden usar su excusa habitual, Rusia finge que no ocurrió nada. Putin es un avestruz que metió la cabeza en la arena mientras se le queman las plumas de la cola, y Ucrania estaba lejos de haber terminado con él o con sus fuerzas en Donetsk. A Ucrania aún le quedaban 2 golpes sorpresa. El tercero de esos golpes pegó tan duro en otro de los territorios ocupados que va a tener a Putin llorando en su Sukhavich. Sigue viendo, y te vamos a decir exactamente por qué. Sobre el segundo de esos 3 golpes de Ucrania, seguro ya imaginas dónde fue. Considerando que el primero fue la oleada inicial de ataques en Donetsk. La segunda oleada también tuvo como objetivo Donetsk. Ucrania desató el 8 de marzo una segunda oleada con un nuevo tipo de arma desarrollada en el país para este ataque. El Pelican despegó y causó estragos en la fábrica Tokmash, en la región ocupada de Donetsk. Ubicada al oeste del aeropuerto que Ucrania había hecho pedazos con misiles occidentales apenas unas horas antes, esta fábrica fue atacada durante las primeras horas del amanecer, y con ella se fueron las instalaciones de mantenimiento y de almacenamiento de materiales que, probablemente, las fuerzas de Putin habían estado usando para apoyar el sitio de lanzamiento de los Shahed que Ucrania había golpeado antes. Se causaron todavía más daños. Imágenes tempranas grabadas en los distritos central y norte de la ciudad mostraron humo negro elevándose cientos de metros en el cielo desde una zona industrial, informa el Kiev Post. Testigos cerca del lugar escucharon 2 explosiones masivas, lo que muestra la potencia del arma usada por Ucrania. No fue un típico ataque de dron de largo alcance, como los que Ucrania ha realizado antes en Rusia y territorios ocupados. El arma usada por Ucrania para destruir Tokmash fue tan potente que causó un gran incendio en una instalación que, según Kiev Post, algunos dicen almacenaba drones Shahed. Y Ucrania no había acabado con esta segunda ola de ataques. Luego, el 8 de marzo lo remató con un segundo ataque contra Tokmash, un doble golpe si quieres, y uno tan potente que provocó explosiones secundarias tras el impacto principal. El Kiev Post señala que un video de un residente muestra un edificio industrial de 3 pisos, con el centro totalmente destruido por el ataque. La fachada derrumbándose, todos los escombros y los restos que se desprendieron del edificio eran consistentes con una explosión potente que no fue causada por un dron. Fue causado por un Pelican. En un momento vamos a explicar por qué eso es tan importante. Pero antes, el uso de misiles Pelican lo cambia todo, y por eso creamos The Military Show, para darte el panorama completo y no solo los titulares. Suscríbete si nuestros videos te ayudan y mantente un paso adelante. Entonces, ¿el Pelican? ¿Por qué importa? Podemos responderlo rápido diciéndote que el Pelican es un misil balístico, como el ATACMS. Sin embargo, es un misil balístico que Ucrania creó por su cuenta, lo que significa que no está restringido a los mismos tipos de ataques que Ucrania realiza con su arsenal de misiles occidentales. Ucrania debe pedir permiso antes de usar Storm Shadow o ATACMS. Ese no es el caso con Pelican. Una vez que tiene un objetivo en la mira, Ucrania puede golpearlo fuerte y rápido, mucho antes de que Rusia tenga la más mínima idea de lo que se le viene encima. Eso fue lo que vimos en la instalación de Tokmash el 8 de marzo. Según el canal de Telegram Supernova Plus, citado por el Kiev Post, Ucrania lanzó misiles FP-9 Pelican contra Donetsk en un ataque a la infraestructura Shahed de Rusia. La potencia de fuego de este misil es clave para los ataques de Ucrania. Un solo Pelican puede cargarse con hasta 850 kilogramos o poco más de 1.870 libras de explosivo de alto poder, lo que significa que pega con una fuerza muy superior a la de los drones típicos de largo alcance, que con suerte logran transportar una décima parte de esa potencia de fuego hasta un objetivo. Se sabe poco del Pelican, aunque el medio United 24 reportó el 9 de marzo tras el ataque de Ucrania que se cree que este nuevo misil balístico tiene un alcance de alrededor de 800 kilómetros o 497 millas. Eso supera el alcance de los misiles Storm Shadow y ATACMS usados por Ucrania en su primer ataque, y sugiere que Ucrania creó el misil para atacar dentro de Rusia y en territorios ocupados. El Pelican, al ser un misil balístico rápido en su fase final, es difícil de interceptar por las defensas antiaéreas rusas. Diríamos que esa podría ser la razón por la que Rusia no logró articular ningún tipo de respuesta al uso de misiles balísticos por parte de Ucrania en estos 2 ataques. Eso también podría deberse a que Rusia tiene pocas defensas antiaéreas en Donetsk. Ucrania afirma que ha destruido casi 1.330 sistemas de defensa antiaérea rusos desde que Putin lanzó su invasión, y la pura magnitud de esa destrucción está empezando a rendir frutos al facilitar ataques como el que Ucrania acaba de llevar a cabo en Tokmash.
Pero eso no viene al caso. No viene. La noticia principal del segundo ataque en Donetsk es que Ucrania ya cuenta con misiles balísticos. Y si se le cree al fabricante del misil, Firepoint es un misil balístico que puede llegar hasta Moscú. Y Ucrania atacó más lugares además de Tokmash en su segunda oleada. Las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania informan que sus operadores participaron en una misión donde destruyeron 3 sistemas de defensa aérea Pantsir-1 que protegían las rutas usadas por los misiles ucranianos. No te preocupes, ya vamos al golpe de knockout del combo de 3 golpes. Antes de hacerlo, ¿alguien quiere adivinar cómo reconoció Rusia el segundo ataque de Ucrania contra sus instalaciones de Shahed en menos de 24 horas? Si respondiste que no lo hizo, entonces bien hecho. El Ministerio de Defensa de Rusia solo logró afirmar débilmente que derribó al menos 114 drones ucranianos en Donetsk, Crimea, Volgogrado, Kaluga y Krasnodar. Rusia dice haber destruido aviones ucranianos durante los ataques, pero no hay reportes independientes que lo confirmen. Es probable que Rusia no haya derribado ninguna aeronave. Estaba muy ocupado enfrentando los restos en llamas de los Shahed para hacer eso. Esto nos lleva a la tercera parte de la combinación de ataques ucraniana. Ya soltamos un par de pistas sobre dónde ocurrió este ataque. Ucrania apuntó al pueblo de Novoserna, en la península de Crimea ocupada, más o menos al mismo tiempo que estaba destruyendo instalaciones de Shahed en Donetsk. Esta vez, Ucrania atacó un sitio portuario de la Marina cerca del pueblo, donde destruyó una lancha patrullera armada, lo cual es otro golpe más para la debilitada flota del Mar Negro, que ha fracasado por completo en controlar el mar que le da nombre. Más importante aún, Ucrania atacó el aeródromo de Kirovska, usado por fuerzas rusas para lanzar drones Orión contra Ucrania. En total, Ucrania eliminó 4 estaciones de control de estos potentes drones en su ataque contra Crimea, además de golpear el propio sitio de lanzamiento, reporta el Kyiv Post. Como en Donetsk, Ucrania atacó 2 veces Crimea. El 6 de marzo, The Kyiv Independent informó que drones ucranianos de largo alcance atacaron de nuevo, esta vez los talleres de la planta de reparación de aeronaves Yevpatoria. También afectó 2 sistemas de defensa aérea, Pantsir S-2 en Sankoy, al norte de Crimea. Ya estamos empezando a ver un patrón aquí, es uno que también se ha repetido en Donetsk. Ucrania elimina defensas aéreas cerca de sus objetivos. Cuando esos sistemas dejan de funcionar y se establecen corredores aéreos seguros para Ucrania, lanzan misiles y drones potentes. Parece que este enfoque fue el que permitió el trío de ataques que hemos visto que Ucrania ha llevado a cabo en los últimos días. Y cada vez, Ucrania le está costando a Rusia millones de dólares en sistemas de defensa aérea solo para luego rematar con ataques que paralizan la estrategia de largo alcance de Rusia. Los drones Shahid y Orión desaparecieron de los cielos porque sus sitios de lanzamiento se hicieron humo. Esto reduce la presión sobre los defensores ucranianos, permitiéndoles concentrarse en enfrentar a los soldados rusos en tierra. Eso bastaría para que Ucrania realizara estos 3 ataques. Todo lo que ayude a reducir la amenaza de los drones de largo alcance de las fuerzas bárbaras de Putin beneficia a Ucrania. Y el hecho de que al menos uno de estos ataques se haya llevado a cabo usando un misil balístico fabricado en Ucrania nos dice que el país se está preparando para una estrategia futura de largo alcance que no esté dictada por nadie más y que le permitirá golpear a Rusia más fuerte de lo que jamás lo ha hecho antes. Además, hay algo interesante del reciente triplete de Ucrania. Se relaciona con los misiles occidentales que Ucrania utilizó, según el Kyiv Post. Los ataques con ATACMS y Storm Shadow fueron la primera vez que las Fuerzas Armadas de Ucrania dijeron haber usado Storm Shadow británicos y ATACMS estadounidenses en un ataque complejo. En otras palabras, el uso que Ucrania le ha dado a estas armas en el pasado ha sido lanzarlas de manera aislada contra sus objetivos. Esta vez, Ucrania usó misiles occidentales y drones de largo alcance en un ataque más complejo que imita los asaltos combinados de Shahed y misiles de Rusia. Tal vez el Ministerio de Defensa ruso diga la verdad sobre los cientos de drones que afirmó derribar mientras los misiles ucranianos daban en sus objetivos. Esos drones pudieron haber sido enviados con el objetivo específico de confundir las defensas aéreas que le quedan a Rusia, obligando a que la atención se pusiera en algún lugar distinto a las trayectorias de los potentes misiles que iban rumbo a los sitios clave en el Donetsk ocupado y Crimea. Pero eso es especulación. Pero Putin y sus secuaces se preguntarán cómo sucedió esto y por qué Rusia no pudo detener los misiles ucranianos. Sobre el futuro de Ucrania, te mencionamos que explicaríamos qué cree Ucrania que necesita para lograr más récords con ataques de largo alcance. Ucrania ya lo ha dejado claro varias veces. Más misiles occidentales implican la destrucción de más nodos militares clave rusos. Lo que Ucrania hizo del 6 al 8 de marzo es solo una muestra del dolor que podría causar a Putin y su ejército si la liberaran de restricciones.
Más misiles, combinados con que ya no haya restricciones sobre los ataques que Ucrania puede llevar a cabo usando armas occidentales, sería todo lo que Ucrania necesita para convertir misiles como el Storm Shadow y el ATACMS, de simples causantes de daño, en verdaderos elementos decisivos. Por desgracia para Ucrania, Occidente aún duda. A pesar de las solicitudes hechas a países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia e incluso Alemania, los proveedores de los misiles que Ucrania usó en al menos uno de los ataques que hemos cubierto se muestran cautelosos de ir más allá. No quieren escalar las tensiones con Rusia, así que no van a suministrar sus misiles en cantidades lo suficientemente altas como para causar un daño mucho más severo del que ya hemos visto. Esa es una dura realidad para Ucrania. Seguirá presionando, y con Pelican y otras armas de largo alcance, compensará lo que algunos consideran un apoyo tibio de Occidente. La expansión está en la mente de Ucrania, afirma David Kirichenko en Forbes el 10 de marzo. Esa expansión de su campaña de largo alcance es justo lo que veremos de Ucrania a medida que avance 2026. Kirichenko señala que este año ya hemos visto a Ucrania atacar hasta 1.300 kilómetros o casi 807 millas dentro de Rusia. Agrega que ahora Ucrania está atacando a Rusia más adentro de su propio territorio, usando armas con más potencia que los drones de largo alcance que ha usado en el pasado. Millones de dólares se invirtieron en la industria nacional de misiles, dando frutos con armas como el Pelican, que acaba de destrozar a Rusia. Vendrán más, ya sea que eso incluya más misiles occidentales, como espera Ucrania, o no, Putin ya quedó advertido. Todo lo que Rusia tiene a menos de 1.000 millas de Ucrania es ahora un objetivo. Ahora fueron las instalaciones de Shahed en regiones ocupadas de Ucrania. Pero la próxima vez, los misiles balísticos nacionales de Ucrania y los híbridos de dron con misil de crucero podrían buscar presas aún más grandes dentro de la propia Rusia. Ahora mismo, Ucrania parece estar agarrando la costumbre de destruir partes de la maquinaria de guerra de Putin que el presidente ruso no va a poder reemplazar. Como un mes antes de estos ataques más recientes, Ucrania desató una lluvia de fuego dentro de Rusia, que dejó fuera de servicio sitios energéticos clave, infraestructura petrolera y más. Mira nuestro video para saber más sobre esos ataques. Y si te gustó este video, acuérdate de suscribirte al programa militar para más cobertura de cómo Ucrania está echando a perder los planes de guerra de Putin con su estrategia de largo alcance. Y gracias, como siempre, por vernos.